sea para la honra y la gloria del Señor. Amén, amén. En esta tarde. Gloria a Dios. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el primer libro de Timoteo. Capítulo 1 del versículo 12 al 19. Bueno, el 20 ya es el último versículo del capítulo 1. Del 12 al 20. Vamos a leer en forma alternada para que los que vamos a participar en la lectura podamos aprovechar algo de la palabra de Dios. Amén. Primer libro de Timoteo, capítulo 1, del versículo 12 al 20, en forma alternada, dice así: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes de menos perseguidor, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Por la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y necesidad a todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, aquellos hijos inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la guarda de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a orar. Le voy a pedir a mi esposa que sea ella quien tenga la bondad de dirigirnos en esta oración. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das para estar bajo la influencia de tu palabra. Enséñanos y alumbra nuestra mente y nuestro corazón para retener tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos y bendícenos a cada uno de nosotros. Gracias por todo lo que tú hagas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. El mensaje, fíjense que hace algunos días que a mí siempre me gusta leer. Siempre que me levanto, casi es lo primero que tengo en la mente. Me gusta agarrar cualquier libro que sé que me va a ser de bendición, que me pongo a leer, pero ante todo la Biblia. Y hace algunos días yo estuve leyendo este pasaje y me ayudó bastante a reflexionar sobre algo que vimos con mi esposa hace como 2 semanas. Pasaron, les digo con sinceridad, la película del Titanic.
todos saben algo. Si no la han visto, se las recomiendo. Y para los que ya la vieron, pues saben lo que sucedió, ¿va?, con el Titanic. Naufragó. ¿Y cuántas naves a través de la historia han sucumbido? ¿Verdad? Me gusta lo que dice el versículo 19 de nuestra lectura. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Amén. Desechando la cual, dice, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Amados hermanos, cuán importante es que cada uno de nosotros, los que ya tenemos algunos años de estar en el cristianismo, y los que están empezando, pues gloria a Dios sea por eso. Amén. Pero fíjese, es nuestra responsabilidad como seres humanos de acordarnos siempre de Dios. Amén. La palabra de Dios nos está diciendo que mantengamos nuestra fe viva, ¿verdad? En otras palabras. Y recuerde que la palabra de Dios dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, amén. ¿Cuántos han puesto en práctica su fe? ¿Cuántos han puesto en práctica su fe? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es interesante, hermanos. Yo antes de ser cristiano desconocía esto de poner en práctica la fe. Pero qué bueno y qué bendición cuando la palabra de Dios nos guía a esto, a este tema de la fe en Dios. Amén. ¿Verdad? Cuando estábamos cantando el himno, el 390, por cierto, lo parte aquí. La última parte, la última estrofa, la estrofa número 3, dice: toma nuestros corazones, llénanos de tu verdad, Amén. de tu espíritu los dones y de toda santidad. Gloria a Dios. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador, propicio sé. Es una petición, ¿verdad? Amén. Es una petición, y qué bueno el que pensó, el autor de este himno, y nos sirve de bendición. Por eso es que ustedes han escuchado de los hermanos que dirigen las alabanzas y nos recomiendan gracias, hermano, nos recomiendan a tener el de poner atención a lo que estamos cantando, ¿verdad? Y este himno de veras debe de llamarnos la atención, porque nos aconseja, nos exhorta, y qué bueno es eso. Bien, entonces el tema para hoy es evitando el naufragio
evitando el naufragio espiritual. El apóstol Pablo, siendo que un tiempo atrás él perseguía a la iglesia, esto lo hemos escuchado en diferentes mensajes, ¿verdad? Fue un hombre duro de corazón, aunque él tenía su religión, según él, pues muy estricto, era fariseo de los fariseos. Por lo tanto, él perseguía a la iglesia y hizo barbaridades con los cristianos de aquel tiempo. Pero ahora, fíjese, el apóstol Pablo tuvo un cambio maravilloso. Tuvo un cambio que esa bendición vino directamente del cielo. Los que han leído la historia del apóstol Pablo sabrán lo que relata las Sagradas Escrituras acerca del apóstol Pablo. Él iba en plan de seguir persiguiendo a los cristianos, y sin embargo en el camino Dios lo sorprendió. Dios lo transformó a una nueva criatura, como dice la palabra de Dios, a un nuevo ser, a un hombre nuevo, a un hombre transformado por la gracia de Dios. Entonces ahora nos damos cuenta a través de las Sagradas Escrituras que verdaderamente el apóstol Pablo fue transformado. ¿Cuántos lo creen? Debemos de creerlo, hermanos. Debemos de creerlo. Y no solamente creer ese pasaje. Está en el libro de los Hechos, capítulo 9, donde el apóstol Pablo fue transformado por el poder de Dios. ¿Por qué estoy aconsejando esto de que necesitamos creer? Porque yo, hermanos, en lo personal, yo hasta que verdaderamente creí con todo mi corazón que Dios es el creador del universo. Amén. Y que Dios es todopoderoso, y que solamente Dios y su Santo Espíritu es el que tiene poder para transformar a los corazones. Amén. Pues hasta que yo creí eso, me convertí en cristiano. No es solamente el de levantar la mano y ya acepté al Señor y ya. No. Gracias a Dios, porque leyendo las Sagradas Escrituras, el que pone en práctica la lectura de la palabra se va a encontrar con pasajes que lo van a sorprender. A mí me llamó la atención lo que dice en la palabra del Señor, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Necesitamos, hermanos, no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Bueno, el apóstol Pablo comienza diciéndole a su hijo espiritual, a Timoteo, le comienza dando él su testimonio. El apóstol Pablo comienza dando su testimonio y dice: doy gracias al que me fortaleció
a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Fíjense, el apóstol Pablo le da gracias a Dios primeramente, porque él está consciente del apóstol. Él estuvo consciente de que fue Dios quien lo transformó. Amén. Amén, amén. Cada uno de nosotros, por lo consiguiente, necesitamos estar conscientes de eso, de que fue Dios quien hizo el cambio en nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y gracias a Dios por los que están presentes. Gloria a Cristo. Aleluya. Gracias a Dios porque no se les antojó, a pesar del frío, quedarse en casa, ¿verdad? O dedicarse a otra cosa. No, gracias, hermanos presentes, porque la presencia de cada uno de ustedes en la casa del Señor, cuando el pastor o el que predica mira a un buen número de hermanos, se goza. Amén. Yo me gozo en esta mañana. Amén. Amén. Y déjeme decirle que no solamente cuando tengo el privilegio de verlos aquí y yo aquí parado, no. Le doy gracias a Dios y me gozo cuando estamos sentados allá con mi esposa y miramos entrar a los hermanos y ya se va juntando un buen número. Gloria sea a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos, repito, gracias a Dios por el testimonio que comienza diciendo el apóstol Pablo en este pasaje. Dice, él le da gracias a Dios, que lo fortaleció, dice. Fue el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, hermanos, quien trabaja en el corazón y en la mente del nuevo convertido. Así es. ¿Cuántos sabían esto? Es Jesucristo quien padeció en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Amén. Y las Sagradas Escrituras tan claras lo dice, que la sangre de Cristo, dice, tiene poder para limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. ¿Y hace cuántos años que sucedió eso del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años que el sacrificio de Cristo fue llevado en la cruz del Calvario. Y la palabra de Dios lo declara, que todavía es eficaz. Amén. Gloria al Señor. Pero hay que creer. Hay que creerlo para que haga su efecto en nuestro corazón. Amén. Amén. Así como lo está diciendo el apóstol. Fíjese. Fue un hombre malo. Fue un hombre muy duro de corazón. Pero le llegó el día. Amén. Le llegó el día en que el Señor lo transformó. Y fíjese que, como si fuera poco, lo puso en el ministerio. El Espíritu Santo de Dios trabajó en el corazón del apóstol, y gracias a Dios porque él, vamos a pensar que el apóstol él ya venía preparado, ¿verdad? Él ya estaba trabajando de otra forma, de otra manera, en defender la causa de Dios por su creencia de fariseo, y por eso estaba persiguiendo a la iglesia.
pero dice que lo hizo por ignorancia. Fíjese, eso también trabajó, esas palabras trabajaron en mi mente cuando yo comencé a dar mis primeros pasos en el cristianismo y después de unos cuantos años en el ministerio. Fíjese, llegué a entender que es el Espíritu Santo que limpia el corazón, que limpia y le quita los malos pensamientos y todo lo, vamos a ser claros, todo lo sucio que tiene la mente y el corazón el hombre. Por eso es que vale la pena, hermanos, vale la pena obedecer la palabra de Dios, no solo porque el predicador le esté aconsejando, no solo porque el predicador le esté amonestando a seguir las verdades eternas de Dios, sino porque usted como criatura, como creación de Dios, es responsable ante Él. Amén. Fíjese hasta dónde Dios nos quiere llevar después de entender la verdad. Así como sucedió con el apóstol. Lo puso en el ministerio. El apóstol Pablo, después de tantas cosas malas que hizo, Dios lo transformó para un trabajo maravilloso que hasta hoy en día está siendo de bendición para usted y para mí. Si usted cree en este mensaje, usted yo no me atrevo a decirle a la iglesia, va a salir transformado, no. Pero si usted cree la palabra de Dios, créalo de todo corazón. Y mañana temprano usted tenga la seguridad de que si le está gustando el consejo de la palabra de Dios, mañana temprano usted se va a levantar queriendo leer la palabra. Sí. Bueno, eso sí le gusta. Si le gusta la palabra de Dios. Y si le gusta leer. El cristiano debe de caracterizarse con ese buen hábito, buena costumbre de leer palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo le dijo a sus discípulos: escudriñad las sagradas escrituras, porque os parece que en ellas hallaréis la vida eterna. Amén. Yo quiero alcanzar la vida eterna. Yo quiero alcanzar la vida eterna. ¿Y ustedes, hermanos? Pero tenemos que hacer algo. Tenemos que poner en práctica nuestra fe. Fíjense, tenemos que poner en práctica nuestra fe. Primeramente, ya dije, al levantarnos mañana y por fe, yo voy a abrir las Sagradas Escrituras y por fe yo voy a creer con todo mi corazón que lo que voy a leer me va a ser de bendición. Y por fe yo sé que la palabra de Dios me va a ayudar a ser obediente. Gloria a Dios. Gloria sea a Dios. Entonces, hermanos, como el título del mensaje es el naufragio espiritual, debemos de cuidar nuestro testimonio, debemos de cuidar nuestra vida cristiana, ¿verdad? El apóstol Pablo nos da unos consejos en
cuanto a esto. El apóstol le dice a Timoteo: por la gracia de nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dice el versículo 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Amén. No dice por unos cuantos. No. La palabra de Dios fue escrita para el mundo entero, Amén. para la humanidad. Si nosotros somos creación de Dios, somos parte de la humanidad. No somos de otro planeta, ¿verdad? No, somos creación de Dios. Por eso es que el apóstol dice que la palabra es fiel. Y es fiel porque convierte, dice, al sencillo. Le da sabiduría al sencillo. La palabra de Dios es fiel, hermanos, y es digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar. Amén, amén. Para salvar a los pecadores. Fíjese, y el apóstol Pablo dice: de los cuales yo soy el primero. Amén. Qué bonito es reconocer que somos pecadores Amén. y que nadie en esta tarde pueda pararse el cuello, como decimos, y decir: yo no necesito eso. Algunos se atreven a decir: es que la Biblia hay que vivirla y no solo leerla. Hay quienes se atreven a decir eso y dicen una gran verdad, pero ellos mismos no la practican. Es que la Biblia se debe de vivir y no solamente leerla. Por eso dice el apóstol: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Recibirlo en nuestro corazón, la palabra de Dios. Recibirla en nuestra mente. El que rechaza la palabra de Dios no está rechazando el consejo solamente, está rechazando a Dios mismo. Sí, está rechazando a Dios mismo. Por lo tanto, el venir a la iglesia, eso muchas veces no convierte a las personas. Se lo digo por experiencia también, porque como 10 años yo estuve llegando a la iglesia y me sentaba en la última banca, porque yo decía: eso no es para mí. Yo iba a esperar a mi esposa. Me gustaban los cantos, y gracias a Dios, porque muchos de los cantos que oí antes de ser cristiano también me fueron de bendición. Pero yo rechazaba la palabra de Dios. Yo decía: eso no es para mí. Cuando vino el hermano Estras,
Uno de los predicadores desde aquel entonces, cuando uno era cristiano, él yo creo que todavía era estudiante del Instituto Bíblico allá en Guatemala. Y el hermano, como buen cristiano, como buen obrero, se me acercó aconsejándome. Me decía, acepte al Señor. Estábamos en un parqueo así, fuera de la iglesia. Y le dije, no puedo, es que no puedo. ¿Y por qué no puede? Es que yo trabajo en tal y tal parte. Y ahí abunda el licor. Ahí abundan muchas cosas. Por lo tanto, yo no puedo. Sí puede. Dios lo puede ayudar. No puedo dejar el trabajo, le dije. No puedo yo dejar ese mi trabajo. Yo ahí gano muy bien. El hermano me dijo, no se preocupe. No se preocupe por el trabajo. Yo puedo hablar con el hermano Fausto. El hermano Fausto Sevilla era un hombre adinerado y tenía una compañía grande. Y ahí creo que trabajaba el hermano Monroy. Y me dijo, ahí puede llegar usted a ser cobrador, algo ahí en la fábrica de clavos y de pegamento. Pero ¿cuánto puede ganar uno ahí? Le dije, el salario mínimo. Ay, no, eso no es para mí. Le dije, no, eso a mí no me va a alcanzar. El salario mínimo era, creo que en aquel entonces era $140 al mes. No, perdón, quetzales. Y no, rechacé la oferta del hermano en aquel entonces. ¿Por qué? Por falta de fe. Si yo hubiera aceptado la invitación que el hermano me estaba extendiendo, hubiera tenido fe en Dios, aunque como les digo, ya había escuchado mensajes tras mensajes acerca de la salvación, acerca de la vida eterna, pero este corazón estaba endurecido. Y era un cabezón más que todo, ¿verdad? No me entraba nada, me entraban otras cosas, me entraba basura, pero la palabra de Dios no. Entonces el consejo del apóstol Pablo a Timoteo, fíjense que Timoteo fue vamos a decir, un alumno del apóstol Pablo, bajo el ministerio, yo creo, del apóstol Pablo. Timoteo llegó al cristianismo, pero Timoteo tuvo una ventaja grande, una bendición grande, la que tuvo Timoteo en su juventud, que sus padres ya eran cristianos. Y el apóstol Pablo le recuerda algo acerca de su niñez en su hogar. Y le dice, acuérdate del testimonio de tu abuelita Loida y tu madre Eunice. Acuérdate de eso, Timoteo. Y ahora más, Timoteo, cuando te impusieron las manos, cuando iniciaste tu ministerio, Timoteo, acuérdate, Timoteo, acuérdate. Acuérdense ustedes, acuérdense. Cuando la palabra de Dios le ha tocado el corazón.
cuando la palabra de Dios lo ha hecho llorar. Yo me siento, tal vez no cabe la palabra, pero yo me siento orgulloso por mi hijo. Porque sus mensajes a mí me han hecho llorar. Y cuando es así hay que conservar esa bendición. Amén. El consejo del apóstol Pablo a Timoteo: acuérdate, Timoteo, acuérdate. Entonces, hermanos, la palabra de Dios dice: te encargo, Timoteo, a que permanezcas en la fe. Hay varios consejos que el apóstol Pablo le da a Timoteo: que ponga en práctica su fe y que avive el fuego. Le dice: Timoteo, acuérdate y aviva el fuego que hay en ti. No solo el apóstol Pablo, no solo Timoteo, no solo los apóstoles, no solo todos los héroes de la fe que se menciona en Hebreos 11, no solamente para ellos fue esa bendición, no. Es para nosotros hoy en día, hermanos. Amén. Es para nosotros. Amén. Aviva el fuego, Timoteo. ¿Y qué es eso del fuego? La bendición espiritual que recibimos cuando escuchamos palabra de Dios. Queda un fuego. Y necesitamos nosotros mantener ese fuego en las campañas, en los campamentos. Mucha gente viene cuando el evangelista hace el llamamiento, extiende la invitación a aceptar a Cristo. Muchos vienen. Y qué hermoso, qué bonito. Reciben la bendición, se acaba la campaña, se acaba el campamento, cada quien para su casa, y se olvidaron de aquel avivamiento espiritual. Hermanos, necesitamos recordar la bendición espiritual que recibimos en nuestros campamentos. Qué bueno que hay varios aquí que estuvimos en el campamento pasado y ya próximamente vamos a tener otro. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta también, ¿verdad? No solamente porque tenemos una necesidad espiritual que llenar, sino necesitamos valorar el sacrificio, los esfuerzos de la iglesia, del pastor, del evangelista que llega. Todo eso, hermano, debemos estimarlo, darle gracias a Dios porque tenemos esa bendición. Sí, hay iglesias que ya no practican eso, pero gracias a Dios porque nosotros sí.
palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Bueno, ¿por qué el apóstol Pablo le está dando esos consejos a Timoteo? Porque no solamente podía debilitarse su fe en lo que podía apreciar a su alrededor, ¿verdad? Como sucede muchas veces en nuestros días. Repito, muchos hermanos, muchos nuevos convertidos, pero estamos rodeados de tanta cosa, ¿verdad? Buenas y malas. Estamos rodeados de eso. Y el diablo es astuto. El diablo trabaja tremendamente. El diablo tiene un primer conflicto con Dios Padre. Fíjese. El diablo, hermanos, es poderoso. Hay dos poderes grandes, el poder de Dios y el poder del mal. Acuérdense que él llegó a acusar a Job en la presencia de Dios. ¿Cuánto no hará por nosotros? ¿Cuánto no hará el diablo de ponernos obstáculos para tropezar y caer? Y esos tropiezos son de los cuales estoy diciendo tanta cosa que nos rodea. Amén. Hermanos, y si no nos cuidamos podemos tropezar. Así que nadie está libre del tropiezo. Nadie está libre del naufragio espiritual. Nadie. Gloria sea al Señor, porque como dijo el apóstol Pablo, le doy gracias porque me puso en el ministerio. Yo puedo hacer mía las palabras del apóstol Pablo en esta tarde. Le doy gracias a Dios porque un día sentí la necesidad de ser transformado por el poder de su Santo Espíritu, y luego nació en mí el de saber más, el de descubrir más en las Sagradas Escrituras, y me llamó la atención el de ser predicador un día, Gloria a Dios. aunque no se llevó a cabo en Guatemala, porque desde a los pocos meses que me convertí, sí tuve toda la buena intención de ingresar a un instituto bíblico y prepararme, pero no se me dio la oportunidad, o a lo mejor la oportunidad llegó, pero quizás no la supe aprovechar, ¿verdad? Pero llegando a este país, recuerdo también las palabras de un hermano que supo que yo me venía para acá. Me dijo: voy a estar orando por usted, hermano, porque muchos de los que se han ido o cimientan su fe o se van al mundo. Sí, me dijo, sí, hay muchos que se han ido a los Estados Unidos, y si no buscan a Dios, llegan al fracaso, al naufragio espiritual. Pero gloria sea al Señor, hermanos. Sí, especialmente en este país donde abunda la tentación, y no solo aquí, sino en todas partes. La tentación, el mundo, nos bombardea el mundo, hermanos. Cada uno de nosotros necesitamos de veras pararnos firmes ante las acechanzas del diablo. Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que contra huestes espirituales
de maldad. Fíjese la palabra, huestes espirituales. Ya no es que alguien venga y le diga, usted no vayas a la iglesia porque, mira, no vayas. No, el diablo sabe dónde trabaja. En su mente, en su corazón. Allí. Pero si usted está tomado de la mano de Dios, acuérdese que nuestro cuerpo es templo de su Santo Espíritu. Es necesario que creamos eso, que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios, si clamamos a Él, Él nos defiende. Amén. Ya no somos nosotros los que trabajamos en eso, ya no somos nosotros los que tenemos que luchar contra eso. No. Es el Espíritu Santo de Dios quien va a pelear por nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios que nos da la sabiduría, el conocimiento de la palabra. El apóstol Pablo nos dice, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Necesitamos crecer en la gracia. ¿Qué es crecer en la gracia? Crecer en la gracia es creer en el regalo divino que Dios nos ha dado en cuanto a nuestra salvación. Eso es crecer en la gracia. Yo le doy gracias a Dios por mi salvación. Y si eso es cierto, mi obligación es mantenerla. Porque un día voy a entrar al cielo. Porque un día voy a tener el privilegio y la bendición de decir, cuando allá se pase lista, lo acabamos de cantar, ¿verdad? El canto de Angelito, dijo hermana Mael. Cuando allá se pase lista, yo feliz a mi nombre responderé. ¿Cuántos tienen esa seguridad? Amén. Cuando allá se pase lista, yo a mi nombre yo feliz responderé. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo lo invito a usted a creer en esas palabras del himno. Yo lo invito a usted en esta tarde a creer en el consejo del apóstol Pablo, a no sucumbir, fíjese, a no naufragar. El diablo ahí está, lo tiene en la miría, dijo el hermano González. El diablo lo tiene en la miría. Tenga cuidado. Y tiene un arma, decía hermano González, tiene un arma poderosa, el diablo, el desánimo. Me acuerdo de una ilustración que el hermano puso, que alguien puso ahí una venta de cosas, un garaje, y allá en la esquina tenía vamos a suponer una trompeta o algo, y debajo de esa trompeta tenía un rotulito que decía el desánimo. Entonces llegó una persona y queriendo comprar las cosas y se fijó en la trompeta y dijo, ¿cuánto vale esa trompeta? Tanto. No, muy caro. Muy caro. Estaba muy caro por lo que leí ahí. Desánimo. El desánimo es un arma del enemigo. Nos desanima el enemigo, hermanos. Y cuando caemos en su trampa, ahí se goza, ¿verdad? Pero no, yo siempre les he dicho a los hermanos, cuidado con dar un paso aquí y otro paso acá y un paso para acá y otro por
aquí. No. Yo por los males de rodilla ya no puedo dar pasos firmes. Me voy para los lados. ¿Verdad? Pero yo le aconsejo en esta tarde, dé pasos firmes. Gloria a Dios. Pasos firmes en la vida cristiana. Gloria a Dios. No uno para allá y otro por aquí, porque entonces va a naufragar. Va a sucumbir en su fe. Amén. Pero recuerde eso. Tenemos a un Dios todopoderoso Amén, amén. que solamente Él nos puede ayudar en todas nuestras debilidades. Amén, amén. Sí, tenemos a un Dios vivo y todopoderoso que solo Él nos puede librar en todas las batallas que tengamos en la vida. Gloria a Dios. Tenemos a un Espíritu Santo que nos aconseja, que nos consuela. Amén. El Espíritu Santo nos aconseja, nos consuela en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la aflicción. El Espíritu Santo nos aconseja y nos guía Gloria a a Dios. toda verdad. Amén, amén. El apóstol Pablo le aconseja entonces a Timoteo que se acuerde del potencial que hay en él, el poder que podemos tener para vencer al enemigo. Acuérdate, Timoteo. También le dice, pelea la buena batalla. Ahí está, la batalla la tenemos en contra del enemigo. Para terminar, amados hermanos, dice el versículo 18 y hasta el 20, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, el apóstol Pablo, como era el pastor de la iglesia en Éfeso, estaba aconsejando a Timoteo estas palabras y le recomendó a tener cuidado, a no tropezar, a mantener viva su fe y a pelear. Ahora, ¿cómo vamos a pelear nosotros hoy en día? ¿Cómo? Con esto, hermanos, Amén, amén. con esto. Gloria a Dios. Gracias al Señor por los estudios. Gloria a Cristo, aleluya. Por los estudios que el hermano, el pastor, nos está dando en estos días. Y yo aconsejo a los hermanos a que no falten a ese estudio, porque eso nos va a ayudar a saber pelear, porque no solamente el mundo, no solamente las artimañas de, bueno, dentro de eso están las artimañas de Satanás, ¿va?, para
desviarnos de la verdad, de la doctrina sana y santa que nos ayuda a mantenernos fiel en la vida cristiana. Esos estudios valen la pena, así que no falte los jueves, porque el hermano trae buen consejo. No es porque sea mi hijo, sino porque es la verdad. Él trae palabra de Dios y trae doctrina santa y sana, ¿verdad? Para nuestra alma, para nuestro bien espiritual, para mantenernos firmes en los caminos del Señor. El tema: cuidado con naufragar. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Y la palabra de Dios es fiel y digna de ser recibida por todos. Amén. Así Gloria a que Dios. vale la pena también ponerlo en práctica y sigamos adelante, porque Dios es bueno Amén. y porque para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Amén, amén.